Sí, tenemos varios estudios, no solamente estudios a nivel microbiológico, virológico, sino también estudios de efectividad. Hay que destacar que la CDC mantiene una vigilancia de los números aquí en Estados Unidos en cuanto a riesgo de hospitalización y también riesgo de enfermedad sintomática. Hace muy poco la CDC sacó una publicación sobre la disminución del riesgo de enfermedad sintomática y esto es entre 40 y 60% con la vacuna bivalente. Con respecto al riesgo de hospitalización, esto disminuye en aproximadamente 70% en personas mayores. Había sostenido que había un sobrecosto, básicamente encontró una municipalidad completamente quebrada. Y esto ha hecho referencia a que hay un sobrecosto de aproximadamente 400 millones de soles dentro de la municipalidad, lo que había encontrado como balance López Aliaga. Dinero, dijo él, y además ha ratificado el día de hoy, dinero que se le ha quitado a la familia más pobres de Lima Norte, Este y Sur. Es lo que hizo como expresión. También ha dicho en su conferencia, no obstante ello, la municipalidad en el curso del primer año, mediante planes pilotos, llevará agua y luz de emergencia a la gente que no tiene esos servicios. También va a destinar 100 millones de soles para apoyar a las ollitas comunes, lo ha calificado, con su plan Hambre Cero. Y por otra parte, ha sostenido que van a regresar esas escaleras en la zona alta de Lima, en la zona del Cerro, también la construcción de muros de contención, losas deportivas, casas solidarias y otras obras de infraestructura pública. Y el tema del sobrecosto, personal fantasma que ha denunciado López Aliaga ha sido desmentido por el saliente alcalde, mencionando que está hablando con demasiada irresponsabilidad, hechos que no se ajustan a la verdad. 9:13. Estamos en la comunicación, cambiando de tema del ambiente político, entrando a la salud pública, con lo que significa la inoculación de la vacuna bivalente contra el COVID-19. Estas vacunas que comenzaron a aplicarse ya en otros países en Estados Unidos y que también el día de ayer, 1 de enero, comenzó a aplicarse en el personal de salud de nuestro país. Pero exactamente, ¿de qué trata la vacuna bivalente? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva vacuna bivalente, cuyo lote de 13 millones de dosis ya llegó a nuestro país y que está comenzando a aplicarse en el territorio nacional? Para hablar sobre eso, estamos en estos momentos en la comunicación con el especialista en enfermedades infecciosas del Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami, el doctor médico peruano, por cierto, José González Zamora. Doctor González, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor González, por favor, un poco compártanos lo que se tiene como información en Estados Unidos y lo que es importante conocer aquí en el país respecto a lo que significan estas vacunas bivalentes y a quiénes hay que aplicarlas. Sí, bueno, la vacuna bivalente tiene esta denominación porque tiene dos componentes. Uno de ellos diseñado a partir de la variante ancestral de Wuhan y un segundo componente diseñado a partir de la subvariante Omicron, específicamente BA4, BA5. Se diseñó de esa manera justamente para contrarrestar las variantes circulantes que se tenían en ese momento, que fueron las predominantes, la variante Omicron aquí en Estados Unidos. Y con ello hacemos que la persona desarrolle anticuerpos significativamente más altos para combatir también estas subvariantes y con ello disminuir el riesgo de enfermedad sintomática, hospitalización y muerte. Aquí en Estados Unidos se viene aplicando desde septiembre del 2022 y hemos tenido un saldo muy positivo, muy importante, a pesar de que todavía la cobertura no es digamos, muy importante. Tenemos aproximadamente 14% de la población objetivo que ya recibió la vacuna bivalente. Así que estos números tenemos la expectativa de que mejoren poco a poco durante el 2023, pero yo creo que es un avance muy importante en la lucha frente a la pandemia. Pero cuando se habla de población objetivo, se refiere a una población focalizada previamente, específica, o es que de todas formas tiene que ser aplicada a toda la población en general. Aquí en Estados Unidos la vacuna bivalente está autorizada a partir de los 6 meses de edad. Así que toda la población prácticamente tiene esta vacuna disponible. ¿Pero se ha hecho algún estudio sobre la efectividad de esta vacuna? Sí, tenemos varios estudios, no solamente estudios a nivel microbiológico, virológico, sino también estudios de efectividad. Hay que destacar que la CDC mantiene una vigilancia de los números aquí en Estados Unidos en cuanto a riesgo de hospitalización y también riesgo de enfermedad sintomática. Hace muy poco
la CDC sacó una publicación sobre la disminución del riesgo de enfermedad sintomática y esto es entre 40 y 60% con la vacuna bivalente. Con respecto al riesgo de hospitalización, esto disminuye en aproximadamente 70% en personas mayores. Así que tenemos ya datos en el mundo real sobre la efectividad de esta vacuna bivalente, lo cual son muy positivos. Ya, pero esta bivalente te permite atacar a todas las variantes que puedan aparecer luego de esas últimas variantes del Omicron, que es la que más ha generado los rebrotes de contagios en varios países del mundo, doctor González. Exacto, esta vacuna bivalente fue diseñada en el momento en que la subvariante BA4, BA5 era la predominante aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de septiembre del año pasado. Pero también tenemos evidencia científica que esta vacuna bivalente puede generar anticuerpos significativamente altos frente a otras subvariantes que ahora son predominantes. Me refiero a la subvariante XBB y BQ1. Así que tenemos también datos que nos indican la eficacia de esta vacuna en ese sentido. Pero también hay que mencionar que estas vacunas se tienen que actualizar periódicamente dependiendo de las variantes circulantes que tengamos en ese momento. Lo que se espera aquí en Estados Unidos es que para el otoño tengamos una vacuna actualizada con las variantes que están circulando en este momento y se diseñe esta nueva vacuna bivalente posiblemente o tal vez multivalente para frenar los brotes que pudieran ocurrir en otoño de este año. Sin embargo, doctor González, ¿existe alguna condición previa que se tiene que cumplir con la persona que se van a vacunar con esta bivalente? Por ejemplo, el haber alcanzado su cuadro de dosis, la primera, segunda, tercera, la cuarta, la quinta, no sé cuánta vacuna más posterior en Estados Unidos. ¿Deben haberse vacunado previamente con dosis anteriores recién para que puedan ser inoculadas con la bivalente? Eso depende de la normativa técnica de cada país. Si hablamos de aquí a Estados Unidos, es más simple porque la vacuna bivalente es una vacuna de refuerzo que se puede aplicar 2 meses después de la última dosis, sea tercera o cuarta dosis, o después de completar la vacunación primaria. Me refiero a que si una persona tiene 2 vacunas solamente, la tercera puede ser la vacuna bivalente. Esto es lo que se estipula aquí en Estados Unidos. En Perú, la normativa técnica es ligeramente distinta, ya que la vacuna bivalente se aplica 2 meses luego de la tercera dosis en personas mayores de 60 años y en el personal de salud es aplicada 2 meses luego de la cuarta dosis. Son las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud allá en Perú. Pero ¿existe alguna explicación técnica del por qué ustedes hacen las cosas completamente diferentes en Estados Unidos respecto a cómo se hace aquí en el país? ¿Por qué por allá, por ejemplo, si una persona se aplicó las 2 primeras dosis y luego puede recibir la de refuerzo que sea la bivalente y no una tercera? ¿Y por qué aquí en el país extendemos los requisitos para que puedan recibir una dosis de bivalente? ¿Existe algún criterio técnico que ustedes utilizan para que puedan tomar la decisión que tomaron en Estados Unidos? Sí, en realidad uno de los factores es la disponibilidad de vacunas. Aquí tenemos muchas vacunas bivalentes disponibles para la población general, lo cual no pasa en otros países, sobre todo en Latinoamérica, donde el stock es todavía limitado. Es por eso que aquí ya no se aplica como dosis de refuerzo la vacuna monovalente. Todas las dosis de refuerzo son con vacuna bivalente. Y cuando hablamos de la bivalente, la dosis de refuerzo, ¿es la dosis normal, la que se aplicaba en el primer esquema de vacunas? ¿O son la mitad de la dosis regular que se estaba recomendando como refuerzo? No, eso depende del tipo de vacuna. Existen 2 vacunas bivalentes autorizadas al momento, que es la vacuna de Pfizer y la de Moderna. En cuestión de Pfizer es la misma dosis, Moderna utiliza la mitad de la dosis como dosis de refuerzo. Y ahora, cuando hablamos de la bivalente, ¿esto implicaría que la vacunación con la persona con la bivalente tendría que ser año tras año? Porque, por ejemplo, con las dosis o las monovalentes, como son las primeras vacunas que nos estábamos inoculando hasta el momento aquí en el país, en el Perú, se decía que tienes que ser por lo menos cada 6 meses el espacio, cada 5 meses el espacio de refuerzo y refuerzo. Y además cuando se convocaba la campaña de vacunación. Ahora con estas bivalentes, sí o sí vamos a entrar al escenario ya de que la vacuna contra el COVID-19 tiene que ser cada año. Es lo más probable, a lo que se apunta, aunque todavía no está oficializado por la CDC, pero los expertos manifiestan que este va a ser el escenario, una vacuna anual, actualizada, bivalente o tal vez multivalente. Ahora, doctor González, yo le quiero llevar a otro escenario de aquellos antivacunas o la gente que aún tiene temor por las vacunas. Porque hasta el momento hay gente que no se ha vacunado o lo hizo básicamente por presión o por temor y no por confianza en la vacuna. Por ejemplo,
constantemente, hasta ahora se menciona que esas vacunas siguen siendo experimentales y no son vacunas propiamente ya certificadas por la ciencia. ¿Puede usted decirnos algo sobre esto? ¿Sigue siendo esta vacuna un proceso de experimentación con la población respecto a las mutaciones constantes que tiene este virus? No, las vacunas que tenemos disponibles aquí en Estados Unidos, también en Perú, Pfizer y Moderna, están completamente aprobadas por la FDA. Así que dejaron de ser hace muchísimo tiempo una vacuna experimental. Exitosa. Al momento cuentan con todas las aprobaciones pertinentes y esto basado en estudios no solamente de laboratorio, sino ensayos clínicos y también datos en el mundo real. Así que podemos mencionar en este momento que es una vacuna completamente segura y muy eficaz. ¿Y cuál sería la comparación que podríamos hacer, por ejemplo, salvando distancias del tema de virus, de la influenza frente al tema del COVID-19 respecto a la vacuna? Que ya se comenzaría a hablar de ese mismo escenario. La influenza, por ejemplo, cada año tienes que vacunarte para que puedas estar protegido frente al tipo de virus que de influenza que puede estar en estos momentos circulando en el ambiente. ¿Estaríamos poniendo la vacuna contra el COVID-19 con estas bivalentes a la misma altura, al mismo nivel que las vacunas de refuerzo contra influenza que nos ponemos año tras año? Sí, definitivamente. Las vacunas ahora de coronavirus están en ese escenario que tienen que actualizarse cada año dependiendo de las variantes circulantes que tengamos en ese momento. Así que es muy similar a lo que ocurre con influenza. Entonces, ¿ya no haría falta una quinta o sexta dosis de refuerzo? La vacuna bivalente al momento está autorizada y aprobada como dosis de refuerzo. Aquí en Estados Unidos lo que se estipula es que para otoño posiblemente tengamos otra vacuna actualizada que va a ser aprobada también como refuerzo, independientemente de cuántas dosis de refuerzo haya tenido la persona anteriormente, ya pudiera acceder a esta vacuna bivalente. Yo creo que existe alguna confusión, tal vez porque las normativas entre países son distintas, pero aquí en Estados Unidos se simplifica, así que al momento ya no tenemos vacunas monovalentes como refuerzo, todos los refuerzos son con vacunas bivalentes y esto va a ser el caso en adelante, posiblemente para otoño, con una nueva vacuna actualizada. Sin embargo, dentro de lo que significan los efectos de la vacuna, ¿se ha podido determinar cuáles son esas reacciones que experimenta el cuerpo? Porque hemos visto, por ejemplo, las vacunas de Moderna, vacunas de Pfizer, en muchas personas genera ciertos efectos que hasta los termina postrando en cama, un dolor bastante punzante en el brazo y que los obligaba a pedir hasta licencias laborales. En el tema de las bivalentes, ¿hay algunas reacciones normales que se van dando luego de la inoculación? Sí, en realidad son efectos adversos de las vacunas que prácticamente tienen cierta similitud con un cuadro gripal muy leve. Me refiero a que existe dolor en el sitio de la inoculación, existe también dolores musculares, articulares, en algunos casos fiebre, pero hay que destacar que todas estas manifestaciones son temporales, más o menos 24 a 48 horas después de colocada la vacuna y son en su mayoría leves. Así que no hemos detectado efectos adversos importantes. Existen, claro, excepciones a la regla. Tal vez 1 en 1.000.000 se produzca ciertos efectos adversos severos o importantes, pero, como lo repito, son excepciones y en general la seguridad, el perfil de seguridad es muy bueno para las vacunas tanto monovalentes y ahora también con las vacunas bivalentes. Doctor González, una pregunta final, por favor, respecto a este tema de la vacuna bivalentes. ¿La aplicación de este tipo de vacunas contra el COVID-19 podría marcar ya el derrotero para que se pueda finalmente cambiar este escenario de pandemia a endemia? Sí, es muy probable. Yo creo que en algunos países se está considerando ciertamente el coronavirus como una enfermedad endémica. Las restricciones se han flexibilizado mucho y yo creo que es adecuado ante el contexto distinto que tenemos aquí y también con la cantidad muy importante de personas que ya se han vacunado. Así que a eso apuntamos, creo que eso va a ser lo que se va a presentar a corto plazo. También hay que estar muy atentos, el coronavirus todavía no se ha ido y simplemente mencionar que las personas de riesgo, las personas de alto riesgo todavía pueden tener efectos adversos o tal vez consecuencias negativas por esta enfermedad. Así que yo creo que en estas personas hay que cuidarse mucho más frente a esta pandemia. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego.